Es un gusto que nos acompañen y quisiera iniciar dando unos saludos a todos los bibliotecarios de nuestro país. Saludos cordiales para todos, muchas felicitaciones en este próximo 30 de septiembre y también a los bibliotecarios del mundo, por supuesto, ¿verdad? Que cada quien sabrá en qué momento se celebran sus días en cada país, que supongo que en algunos días es distinto. Pero nos da mucho gusto felicitarlos en esta mañana. Quiero mencionar que esta actividad fue organizada por Biblioteca Central a través de la jefatura a cargo de la licenciada María Celeste Morales Carrillo, con el apoyo de las licenciadas Yolanda Santizo, que es coordinadora del Departamento de Servicios Especiales, la licenciada Sandra López, coordinadora del Departamento de Procesos Técnicos, y del licenciado Belisario Reynoso, encargado de comunicación de Biblioteca Central. Así que voy a tener a bien hacer la presentación de nuestras amigas de biblioteca y colaboradoras de esta mañana, que tendrán a cargo el taller sobre las normas APA. Voy a iniciar leyendo una síntesis de la hoja de vida de la licenciada Karina Elizabeth Sete Mejía. Es licenciada en Bibliotecología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciada en Ciencias de la Comunicación también por la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro de la Asociación Bibliotecológica de Guatemala, secretaria de la Asociación Bibliotecológica de Guatemala en el periodo 2018-2019. Ha impartido talleres sobre normas APA en diferentes dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente labora en el área de procesos técnicos de la Biblioteca Central de esta misma universidad. También voy a mencionar una síntesis de la hoja de vida de la licenciada Alma Solimar Alvarado Jiménez. Ella posee cierre de pensum de la maestría en gestión industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es licenciada en bibliotecología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y presidente de la Asociación Bibliotecológica de Guatemala en el periodo 2018-2019. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Federación Centroamericana de Asociaciones y Colegios Bibliotecarios, FECEAB, en el periodo 2018-2019. Ha sido facilitadora de talleres sobre técnicas de investigación y utilización de citas y referencias bibliográficas para estudiantes de grado, posgrado y también para profesores. Actualmente labora en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin más preámbulos, dejo a nuestras invitadas para que inicien el taller. Gracias. Buenos días. Vamos a dar paso a la presentación. Vamos a tratar primero lo que son las citas bibliográficas en formato APA, a todos los presentes, a todos los compañeros, estudiantes. Por favor, todas las preguntas que ustedes tengan se van a responder al finalizar el taller. Primero, como les decía, voy a hablar acerca de las citas. Seguidamente, la licenciada Solimar Alvarado va a hablar acerca de las referencias y posteriormente vamos a estar contestando sus preguntas. Así que ustedes tomen notas si tienen alguna duda y con mucho gusto al finalizar nosotros vamos a responder sus incógnitas. Entonces vamos a dar paso a la presentación. Por favor, observen sus pantallas. Vamos a hablar acerca de las citas bibliográficas en formato APA, séptima edición. Pregunto nuevamente, ¿ya observan la presentación? Así es. Sí. Bueno, ¿qué son las normas de estilo APA? Las normas de estilo APA tienen como objetivo estandarizar la presentación de los textos académicos a través de un conjunto de reglas que incluyen estructura, formato, sistema de citas y referencias. ¿Por qué existen estas normas? Las normas lo que pretenden es, como dice, estandarizar la presentación de los textos académicos, porque si cada uno tuviera una forma de presentar los textos, pues no estaría esa estandarización. De hecho, existen otros formatos también para presentar citas y referencias bibliográficas,
y cada uno tiene su propia normativa. En este caso, nosotros vamos a hablar específicamente de APA, cómo APA determina los elementos que vamos a utilizar para llevar a cabo el sistema de citación y referencias. ¿Qué es una cita bibliográfica? Muchas personas tienen duda o conocen cómo hacer la cita, pero no saben en sí qué es. Entonces, coloqué una definición ya tomando un ejemplo de cita. Y dice Torres et al. Dice que es la transcripción parcial de un texto acompañada de la mención de la fuente consultada y referencia al índice de autores citados al final de la obra. Una cita bibliográfica es la transcripción parcial de un texto. Desde el momento en que nosotros estamos tomando el extracto de un libro, de un documento electrónico, de una fuente electrónica, nosotros estamos haciendo uso de un documento que no es nuestro. Entonces tenemos que trasladarlo y hacerlo una cita bibliográfica, colocándole los elementos adecuados para que se visualice como tal. Si nosotros únicamente tomamos un párrafo, tomamos un texto que no es de nosotros y lo colocamos en nuestro trabajo de investigación, solo estamos dando copy-paste, pero no estamos haciendo una cita bibliográfica. Entonces ahí estamos cometiendo plagio. Por eso acá dice, una cita bibliográfica es la transcripción parcial de un texto acompañada de la mención de la fuente consultada y referencia al índice de autores citados al final de la obra. ¿Cuál es la importancia del uso de citas? ¿Por qué dentro de la universidad, cada vez que recibimos alguna metodología de la investigación, algún curso de metodología, nos piden siempre que hagamos un trabajo académico, debe ir citado? Vamos a ver a continuación por qué no lo piden. Y dice, primero es promover el respeto a los derechos de autor. Derechos de autor a las obras literarias, derechos de autor a las obras artísticas o de carácter científico. En Guatemala a veces pasamos por alto esta situación, ¿verdad? Y decimos, bah, nadie se va a percatar de que yo tomé de un texto determinado esta parte, nadie se va a percatar que esta obra es desconocida y entonces yo puedo hacer uso. Con la tecnología actualmente, nosotros podemos recuperar casi todo tipo de información en la web. Entonces, es muy fácil ahora poder determinar que una persona utilizó en su tesis de pregrado, de posgrado, de doctorado, una parte o un texto que a veces no escribieron, ¿verdad? Entonces, la importancia del uso de citas es ese, promover el respeto a los derechos de autor. Si nosotros redactamos un texto, hacemos una investigación, creamos una obra literaria, una obra artística, queremos también que nos respeten esa creación. Entonces, si nosotros creamos, nosotros queremos que también podamos ser reconocidos. Ese reconocimiento se va a llevar a cabo a través de una cita, ¿verdad? Yo redacté un documento, entonces también quiero que me reconozcan como autor. La importancia del uso de citas también se va a dar por la credibilidad y validación de los argumentos. De nada nos sirve tener una buena investigación si no tiene citas. Podemos haber escrito un ensayo muy bien estructurado, pero si no tiene citas quiere decir que no realizó una previa investigación acerca del tema que estoy realizando. Entonces, las citas me ayudan para darle credibilidad y validación de argumentos. He podido observar a lo largo de los años que existen tesis y EPS que tienen 200 páginas, pero cuando ustedes revisan las referencias bibliográficas, son 10. Entonces dice uno, ¿cómo pudieron haber escrito un escrito de 200 páginas y haber investigado tan poco? Entonces no concuerda. Por eso nosotros debemos de tener una coherencia, una relación entre lo que son las citas y las referencias para darle
credibilidad y validación a nuestros argumentos dentro de nuestra investigación. Las citas también es para evitar las acusaciones por plagio. En ocasiones no solo copian un párrafo, sino que también copian páginas completas o capítulos completos de libros, de ensayos, etcétera. Debemos de evitar las acusaciones por plagio. Nosotros hemos escuchado en nuestro país que muchas autoridades en el gobierno han sido acusados porque sus tesis de maestría o de doctorado no fueron hechas con el debido uso de citas, y entonces dice plagiaron la información. Es importante que nosotros evitemos esto y que cuando en trabajos de investigación podamos colocar si podamos decir de dónde obtuvimos la información científica. También nos ayuda a localizar el origen de las ideas, es decir, si yo consulté un libro impreso, pues voy a colocar todos los datos de ese libro impreso en la bibliografía. Si yo consulté un documento electrónico, una fuente electrónica, yo voy a poder colocar esos datos en la referencia bibliográfica, también en la cita. Entonces voy a poder decir de dónde obtuve esa información y cualquier otra persona que quiera consultarla, lo puede hacer. Si coloqué alguna entrevista de un determinado video de YouTube, por ejemplo, que es recuperable, también la van a poder observar otras personas, lo van a poder escuchar, porque yo voy a colocar todos los elementos. Entonces, la importancia del uso de citas también nos ayuda para localizar el origen de las ideas. Y también nos ayuda a difundir el conocimiento. ¿Por qué difundir el conocimiento? Porque yo estoy dando a conocer otros autores que ya realizaron previas investigaciones sobre el tema que yo estoy tratando, o a su vez, si yo escribo una investigación, realizo una investigación, realizo mi tesis de maestría, de doctorado, de pregrado, y hay información importante, pues a su vez otras personas me van a citar a mí, entonces van a dar a conocer el conocimiento que yo también colaboré, ¿verdad? Entonces es importante que podamos difundir el conocimiento de todos los autores. ¿Cuál es la relación que existe entre las citas y las referencias bibliográficas? Primero, cada cita bibliográfica, textual o parafraseada que aparezca en el documento, debe tener su referencia correspondiente. Sucede que en ocasiones realizan su cita correspondiente, pero no realizan su referencia, porque se dedican a escribir el texto, se dedican a escribir el documento y hacen su cita correctamente, pero se les olvida realizar su referencia en su apartado de referencias. Entonces, cuando se termina la investigación, los estudiantes, los académicos quieren acordarse de dónde tomaron esta información y a veces pierden los documentos y no los tienen en una carpeta y ya no localizan la información, no logran recordar. Entonces, a veces no colocan estas referencias. Y si usted citó a González en su investigación, debe de existir una referencia que también diga González. Por eso, cada cita bibliográfica, textual o parafraseada que esté en el documento debe aparecer en la lista de las referencias. Los datos bibliográficos de la cita deben coincidir con los de la referencia. Y ojo en esta situación, porque a veces por cuestiones de vista o por cuestiones de que no tecleamos bien los apellidos, puede ser que no coincidan. Entonces tenemos que verificar que los datos que yo haya colocado en mi cita aparezcan también en la referencia. Por un cambio de una letra ya no coinciden, entonces vamos a decir aquí no. Citó a Pérez, pero no aparece Pérez en la bibliografía, ¿verdad? O
cambian los apellidos. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de colocar los datos bibliográficos. En las referencias bibliográficas únicamente se listan las fuentes citadas. APA es bastante clara en decir que solo debo citar las fuentes, que en las referencias bibliográficas solo aparezcan las fuentes citadas. Esto significa que si yo cité a 10 autores, esos 10 autores deben aparecer en mi lista de referencias bibliográficas. Pero si yo tengo 15 autores en mi lista de referencias y esos 15 no aparecen, ¿qué sucedió ahí? Que dice, es que yo consulté 5 más, pero solo los consulté, no los cité. Entonces APA me está diciendo que si consulté esos 5 no los puedo colocar porque no los cité. En algunos otros formatos de citas y referencias les es permitido que coloquen un apartado que dice bibliografías, donde pueden colocar todos aquellos documentos que consultaron, pero no citaron. Esos son otros formatos. En APA me dice, cité 5, voy a referenciar 5. Cité 10, voy a referenciar 10. Pero no puedo colocar 20, 30 bibliografías que yo solamente haya consultado y no haya citado. Entonces no es permitido. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Cuáles son los elementos de una cita? Y son 3 elementos básicos que siempre tenemos que tener presentes para poder elaborar una cita bibliográfica. El primero es apellido o apellidos del autor. Si el autor se identifica en la obra con 2 apellidos, usaremos los 2 apellidos. ¿De dónde va a tomar usted los datos para poder citar al autor? ¿De dónde voy a tomar yo esos datos? Los tomo de la portada del documento. Si usted tiene su libro impreso, pues usted se va a dar cuenta que en la portada aparecen estos elementos. Y si usted tiene una fuente electrónica, también es lo primero que aparece en la portada. Entonces, el apellido, si dice Pedro González, yo voy a tomar el apellido González porque eso es lo que me dicta la norma. Si dice Pedro González Arriola, yo voy a colocar González Arriola. Sí aparece en el documento. Pero si no está, no nos vamos a inventar los 2 apellidos. Aparece un apellido colocamos. Si aparecen 2 apellidos colocamos. Generalmente los escritores estadounidenses, ellos utilizan un solo apellido. Y por eso es que APA generalmente ustedes van a ver la mayoría de ejemplos es un solo apellido, pero para los autores latinoamericanos, ellos generalmente los autores latinoamericanos utilizan 2 apellidos. Entonces, si tienen los 2, utilizamos los 2. El otro elemento de la cita es la fecha de publicación. Cuando hablamos de fecha de publicación, nos referimos a la fecha de publicación del documento que estoy consultando. Si es un libro impreso, pues como les decía, va a aparecer en la página legal del libro. Y si es un documento en PDF, un documento en la web, pues nosotros vamos a ir localizando la fecha de publicación. Generalmente los documentos en PDF traen en la primera página cuando fue publicado el documento. Y el tercer elemento es el número de página. El número de página, si es una cita textual, el número de página es de carácter obligatorio. Pero si la cita es parafraseada, APA deja la decisión de quien está redactando de que la pueda colocar, pero no es de carácter obligatorio. La cita parafraseada es recomendada, pero no obligatoria. El número de página en la cita parafraseada es recomendada, pero no obligatoria. Ojo con esto. Si usted va a colocar citas parafraseadas en su documento,
y no quiere colocarle el número de página, no se lo coloque, pero hágalo en todas las citas parafraseadas para que el documento esté estandarizado. Si usted va a realizar citas parafraseadas, pero quiere colocarle el número de página, entonces colóquele el número de página a todos, ¿sí? Tiene que estar estandarizado su documento, no decir, aquí se me olvidó poner el número de página, entonces voy a decir que es una cita parafraseada. No. Si yo voy a utilizar citas parafraseadas, está bien, pero estandarizo mi documento y digo, bueno, le voy a colocar número de página o no le voy a colocar número de página. Ahora, la cita textual, sí, vuelvo y repito, cuando usted está copiando textual o literalmente, usted siempre va a tener que colocar el número de página. Los formatos básicos para presentar las citas son dos. APA los divide en dos. Y el primero es, la forma básica es narrativa. Es una cita que se basa o hace énfasis en el autor. Esa es la primera forma básica para presentar las citas. Y la segunda es en paréntesis, que actualmente también es conocida como parentética. Y esta hace referencia en el texto. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre las dos formas de citar. Esto no requiere mayor ciencia, solo que podamos poner atención y veamos las diferencias entre cada uno. Dos formas de presentar las citas: narrativa y en paréntesis. La narrativa hace énfasis en el autor y en paréntesis hace referencia en el texto, perdón. La cita narrativa, vamos a observar en el ejemplo. Los elementos de la cita están colocados en color azul o celeste, como ustedes lo visualizan en su pantalla, pero no significa que a la hora de hacer ustedes su investigación, ustedes tengan que colocarles un color, ¿no? Esto es solo para efectos de clase ustedes puedan reconocer los elementos. Entonces, tenemos Lynch, que es el apellido del autor. Entre paréntesis tenemos el año de publicación y ustedes pueden ver que al final, casi del párrafo, hay un número de página. Veamos el ejemplo, dice cita narrativa con énfasis en el autor. Estoy redactando mi documento y dice analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, ese es el apellido del autor que yo estoy consultando, del libro que estoy consultando, y abro paréntesis y coloco el año de publicación. El documento consultado es del 2012, por lo tanto, ese es el año que yo voy a colocar dentro del paréntesis. Sigo con la redacción y dice, afirma que, y aquí estoy colocando una cita textual, porque está entre comillas. Eso significa que la estoy copiando literalmente tal cual aparece en mi documento. Abro comillas, coloco lo que quiero citar, cierro comillas y entre paréntesis coloco el número de página de donde tomé la información y continúo redactando. La forma de colocar su cita dentro de la redacción va a depender de cómo usted quiera que se vea. Pero los elementos que no le pueden faltar cuando usted lo está haciendo en forma narrativa es que primero va mencionado el apellido del autor y el año de publicación, y al terminar su cita yo voy a colocar el número de página. La cita en paréntesis o parentética, como algunos le llaman, o pueden observar en otros documentos, significa que yo voy a hacer énfasis en todo el texto y que los elementos los voy a colocar hasta el final de mi cita. También voy a utilizar comillas
también voy a utilizar comillas para realizar esta cita. Y podemos observar en el ejemplo, dice, se ha afirmado en quiebra de Wall Street en el 2008 que, y coloqué la cita bibliográfica. La crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Y cierro las comillas. Al finalizar las comillas voy a abrir paréntesis y voy a colocar los 3 elementos. Por esto esta cita es conocida como paréntesis. Los 3 elementos van a ir separados siempre por una coma. Entonces coloco apellido del autor, que es Lynch, coma, año de publicación, coma, número de página, cierro el paréntesis y coloco el punto. El punto siempre va a ir para cerrar donde yo termine de colocar los elementos de la cita. No va a ir al finalizar las comillas, sino va al finalizar los 3 elementos. Ustedes observen en su pantalla, están los 3 elementos, cierro el paréntesis, coloco el punto. Son 2 formas básicas de presentar la cita. En forma narrativa o en paréntesis. Ahora, vamos a pasar a lo que son los tipos de citas. Ya estudiamos que son 2 formas de presentarlas y ahora vamos a ver qué tipos de citas hay. Entonces, APA igual los divide en 2 grandes ramas, que son las citas textuales, y dentro de las citas textuales hay un desglose también para las citas textuales, y las citas parafraseadas, que es la otra rama. Entonces vamos a ver que dentro de las citas textuales tenemos una cita textual corta o conocida como una cita de menos de 40 palabras, y vamos a ver un ejemplo de cómo está en forma narrativa una cita textual corta de menos de 40 palabras, y vamos a ver cómo se hace en forma en paréntesis. Y tenemos la cita textual larga, vamos a ver las reglas para esta cita textual, o también conocida como una cita textual de más de 40 palabras. Y también observaremos un ejemplo de forma narrativa y forma en paréntesis. Muchas personas preguntan, ¿cómo hago para saber que una cita tiene menos de 40 palabras? Pues usted tiene un párrafo de 5 líneas, generalmente de menos de 40 palabras, pero también puede usar el contador de palabras de Word. Eso es una herramienta que tenemos. Y una cita de más de 40 palabras, pues generalmente nosotros vamos a observar que estas citas son extensas, entonces ahí podemos determinar que es más de 40 palabras. Las citas parafraseadas es el otro bloque en que APA divide. Son 2 tipos de citas textuales y citas parafraseadas. Las citas parafraseadas también vamos a ver cómo se hace una cita parafraseada de forma narrativa y una cita parafraseada en paréntesis. Entonces, recapitulando, son 2 formas de presentar las citas: cita narrativa y cita en paréntesis. Y son 2 tipos de citas, textuales y parafraseadas. Seguimos. Las citas textuales. ¿Qué son las citas textuales? Pues es cuando se copia o transcribe palabra por palabra el texto de otro autor. ¿Sí? Estoy copiando literalmente lo que observo en este párrafo porque es importante para mi investigación. Ojo con las citas textuales. Muchas veces por hacer un trabajo en forma rápida, dice, yo voy a colocar esta cita textual acá y voy a colocar esta otra acá. Cuando usted coloca una cita textual, tiene que tener coherencia con lo que usted está redactando. No, muchos creen que copiar y pegar es fácil. No. A veces solo copian y pegan, pero no hay una coherencia en el texto. Cuando usted quiere colocar una cita textual, la quiere
transcribir literalmente, está bien, pero usted debe de ver que tenga coherencia el texto, que haya un hilo dentro de su investigación. Porque puede ser que usted venga escribiendo un determinado tema y lo que usted está citando no concuerde con lo que venía redactando. Entonces, no puedo colocar citas solo por llenar un requisito, que es lo que sucede con muchos estudiantes. Ah, el docente quiere citas, pues yo lleno el trabajo de citas. Tampoco, porque usted no puede llenar de citas un documento si no hizo investigación. Tiene que hacer investigación, tiene que hacer conocimiento y una cita puede ayudar a reforzar el conocimiento que usted está realizando. Una cita textual corta de menos de 40 palabras en forma narrativa, ustedes la pueden observar aquí en la pantalla y vamos a recapitular. Dijimos que cuando es en forma narrativa siempre vamos a hacer énfasis en el autor del documento. Ustedes pueden ver en el ejemplo, dice el autor se referencia al iniciar la cita y aquí aparece mencionado Turpo. Abro paréntesis, coloco el año de publicación, cierro paréntesis, sigo redactando y ya coloco mi cita. La cita textual, ya dijimos, como es copiada textualmente, copiada literalmente, debe ir entre comillas. Y para cerrar, yo abro nuevamente paréntesis, coloco la P, que es P de página, un punto, coloco el número de la página, cierro paréntesis y coloco otro punto para cerrar mi cita bibliográfica. En el ejemplo ustedes pueden observar que es una cita corta, es un párrafo que tiene 3 líneas, entonces es de menos de 40 palabras y está en forma narrativa. Vamos a ver el ejemplo de una cita textual corta de menos de 40 palabras, pero en forma parentética o entre paréntesis. Y dijimos que cuando es en paréntesis voy a hacer énfasis en el texto. Por lo tanto, todos los elementos de la cita van a ir al finalizar mi cita, al finalizar las comillas. Entonces, observemos el ejemplo. La frase textual está entre comillas. No estoy colocando al inicio el autor porque quiero hacer énfasis en el texto. Entonces, abro comillas, copio literalmente o textualmente mi cita, cierro las comillas, abro paréntesis y coloco los 3 elementos de la cita. Coloco el apellido del autor, coloco el año de publicación y el número de página. Vuelvo y repito, los 3 elementos siempre van separados por una coma. Turpo es el apellido del autor, coma, año de publicación, coma, página, y coloco el correspondiente número de página, cierro paréntesis y coloco un punto para terminar mi cita. Entonces, esta es una cita textual corta en forma parentética o en paréntesis. Vamos a observar las reglas para una cita textual larga. Y aquí cambian un poquito las reglas y algunos estudiantes las desconocen o aplican las mismas reglas que utilizan para una cita textual corta, pero vamos a ver cuáles son las reglas cuando tengo una cita que realmente me interesa, que realmente va a servir de apoyo a mi investigación. Dice que debo de escribir en bloque esta cita. Es decir, se escribe aparte del texto. Yo estoy redactando y esta cita es de más de 40 palabras, entonces yo lo voy a escribir en bloque. Voy a comenzar en una nueva línea. Esta cita, aunque sea textual, aunque la esté copiando literalmente, no lleva comillas. Vuelvo y repito, esta cita, aunque sea copiada textualmente, no lleva comillas.
lleva un interlineado doble o esa doble espacio y se emplea sangría en todo el bloque de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes lo puedan observar. ¿Y cómo coloco esta sangría? Dicen algunos, bueno, también en Word, en el área de párrafo, hay una opción para eso. Ya le da la sangría de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Por lo tanto, al usted emplear la sangría, este texto va a quedar en bloque separado del texto que usted venía redactando. Acá también nos dice que se puede hacer de las dos formas básicas. Puede ser en forma narrativa o entre paréntesis. Entonces, cite el autor y el año de la narración antes de la cita y coloque solo el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Esta es en forma narrativa. O cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Esta es en forma parentética. La regla en APA, si ustedes observaron los ejemplos anteriores, el punto va después de los elementos, pero acá, en la cita textual larga, me dice que yo debo de colocar el punto antes de los elementos. Y vamos a verlo con un ejemplo. Una cita textual larga de más de 40 palabras en forma narrativa. Estoy redactando mi texto y ustedes observan en el círculo color rojo está el apellido del autor, que es Freud, entre paréntesis 1915, hasta el año de publicación del documento, afirmó lo siguiente. La cita textual corta, dicen las reglas, debo de iniciarla en una nueva línea. Ustedes pueden ver, el ejemplo está en color verde en su pantalla. Inicio en una nueva línea, inicio en bloque, ya tengo mi sangría de 1.27 centímetros, ustedes lo pueden observar. No tiene comillas y me indica que al finalizar la cita, en la última línea del párrafo, coloco el punto, abro paréntesis y coloco el número de página de donde extraje esta información. En los ejemplos anteriores vimos que el punto se pone después de donde está el número de página, al cerrar el paréntesis. Pero acá la norma dice que yo debo de colocar el punto al terminar mi párrafo con mi cita y abro los paréntesis y pongo el número de página. Entonces, aquí cambia la regla. Ese punto va antes de colocar el elemento del número de página. Si lo quiero hacer en forma parentética o entre paréntesis, la cita quedaría de la siguiente forma. Esta es una cita textual larga de más de 40 palabras y están entre paréntesis los elementos. Está la redacción. Empecé en un bloque totalmente aparte y tiene sangría de 1.27 centímetros. Como tengo dos párrafos, el siguiente párrafo también al iniciar debe tener una sangría de 1.27. Al finalizar mi cita, coloco mi punto, abro paréntesis y están los tres elementos de la cita. Está el apellido del autor, el año de publicación, y acá pueden preguntar, mire, y ahí aparecen dos PP y dos números. ¿Qué significa eso? Bueno, que esta cita estaba en dos páginas. Por eso, si usted coloca una información que esté en dos páginas, al colocar usted PP,
coloca el rango de páginas de donde obtuvo la información. PP significa páginas, 2 páginas. Entonces, coloca 50-51. En este ejemplo se coloca así, para decir la información estaba en la página 50 y 51. Si solo tiene un número de página, pues solo va a colocar P, punto, y el número de página de donde obtuvo la información. Observemos nuevamente el ejemplo. Está en bloque, no tiene comillas, tiene sangría. Como tiene 2 párrafos, al siguiente párrafo le vuelvo a colocar una sangría de 1.27. Y como es en forma parentética o en paréntesis, va los elementos al finalizar la cita. Coloco primero el punto, abro los paréntesis y coloco los elementos de la cita. Ahora vamos a ver las citas parafraseadas. ¿Qué es una cita parafraseada? La paráfrasis es utilizar las ideas de otro autor con nuestras propias palabras. Algunas personas o estudiantes dicen, no, mi documento no trae, el docente le dice no trae cita a su documento. Bien, pero están parafraseadas. Pueden estar parafraseadas, pero eso no significa que no tengan los elementos de una cita. Puedo tomar las ideas de otra persona, pero siempre debo indicar de dónde las tomé. Una cita parafraseada es explicar con un lenguaje más sencillo y práctico las ideas de un texto determinado para facilitar su comprensión. Vamos a observar un ejemplo de una cita parafraseada en forma narrativa. Cuando iniciamos la presentación, dijimos que cuando es en forma narrativa, yo voy a hacer énfasis en el autor. Entonces, empiezo colocando el apellido del autor. Estoy redactando y coloco el apellido del autor antes de iniciar mi cita. Taleb, abro paréntesis, 2016 es el año de publicación del documento. Cierro paréntesis y coloco mi cita parafraseada. Ojo, aquí no hay comillas. Y no hay comillas porque no la estoy copiando textualmente. Entonces, cuando usted está tomando la idea y la está colocando con sus propias palabras o la está haciendo conocimiento, la va a colocar y no va a ponerle comillas. No lleva comillas. Porque usted la está transformando. Usted la está haciendo, la está colocando en un lenguaje más sencillo. Entonces, una cita parafraseada no lleva comillas, pero sí debe llevar los elementos de una cita, es decir, apellido del autor, año de publicación y número de páginas si usted así lo desea, porque la norma dice que es recomendado, pero no obligatorio, proporcionar el número de página o párrafo. Como expliqué en el ejemplo anterior, aquí aparecen 2 letras P porque están en 2 páginas la información. Usted desea, puede colocarla en una cita parafraseada a la página y si no desea, no. Pero que toda su investigación esté de la misma forma. No es válido que usted le diga a su docente o a quien esté revisando su trabajo de investigación, decir, no, es que yo tengo solo citas parafraseadas y por eso es que no tengo los elementos o quién dijo, de dónde tomé la idea, no es válido. Tiene que colocar una cita parafraseada en paréntesis, se hace énfasis en el texto y al finalizar yo coloco los elementos. En este ejemplo, si ustedes pueden observar, no aparece el número de página, porque es válido también no colocar el número de página. Está el apellido del autor, el año de publicación, cierro el paréntesis y con el punto cierro mi cita parafraseada.
Las reglas según número de autores. ¿Qué debo de hacer cuando mi libro tiene un autor, cuando tiene dos autores y cuando tiene más? Observemos la pantalla. Hemos estado viendo en los ejemplos las citas de un solo autor. Y entonces, si tengo un solo autor, pues no tengo mayor problema. Coloco el apellido del autor y el año de publicación. Si es en forma narrativa, ya vimos cómo se hace. Si es entre paréntesis o en forma parentética, ya lo vimos también. Si son dos autores, observemos en el ejemplo, si es en forma narrativa, lo único que va a cambiar es que yo voy a agregar la letra I o la letra Y para separar los apellidos de los autores. Si es en forma narrativa, sabemos que vamos a hacer énfasis primero en los apellidos de los dos autores y si es entre paréntesis, pues van a ir al final. APA nos indica que nosotros podemos utilizar la letra I o la letra Y o podemos utilizar el signo que ustedes ven ahorita en su pantalla. Dice, también se puede utilizar el signo I o llamado ampersand para separar los apellidos de los autores. Y coloco el ejemplo ahí, Turco y García. Si usted en su facultad le dicen, tiene que usar la Y o la Y, eso es lo que va a utilizar. Si a usted en su facultad o en su dependencia o donde esté presentando su investigación le dicen voy a utilizar el signo ampersand, ese es el que va a utilizar. Pero no hagan una mezcolanza entre hoy usé ampersand y hoy usé Y, no, una de las dos. Si a usted le determinan cuál utilizar, enhorabuena, pero si no, decídalo. Entonces usted para que la investigación vaya estandarizada y la forma de presentar sus citas también. Cuando yo tengo 3 autores o más, here, la norma dice que desde la primera cita yo voy a colocar el apellido del primer autor y la frase et al. Coloco el apellido del autor y la frase et al, que significa y otros. No debo de colocar, si son 3 autores, no voy a colocar los 3 apellidos. No, me dice que desde la primera cita tomo únicamente el apellido del primer autor, la frase et al y el año de publicación. Si es una cita narrativa, yo hago énfasis primero en el apellido, coloco la frase et al como ustedes lo pueden ver en el ejemplo, abro paréntesis, coloco el año de publicación y redacto mi cita. Si es entre paréntesis, pues al finalizar mi cita, yo abro paréntesis y coloco los elementos. Claro, cuando son 3 o más autores, solo voy a hacer uso del apellido del primer autor y el resto de autores los voy a resumir en esa frase et al. ¿Qué sucede si yo tengo un libro que no es de autor o no es una persona, sino una corporación? Entonces, autor corporativo se refiere a aquel autor de un documento que no es una persona, sino una corporación, institución o fundación. Y voy a colocarles unos ejemplos. Organización de las Naciones Unidas, ONU, Organización Mundial de la Salud, OMS, Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, Ministerio Público, MP. Entonces, esos son ejemplos de algunos autores corporativos. No es una persona, sino son instituciones, fundaciones, etc.
La cita de un autor corporativo en forma narrativa. Ustedes pueden observar en su pantalla. Si es la primera cita en el texto, cuando es de forma narrativa, voy a hacer énfasis siempre en el nombre completo de la institución, fundación u organización. Observemos, dice Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Acá agrego un elemento más que son las siglas o la abreviatura de esa asociación y va a ir dentro del paréntesis donde coloco el año de publicación. Antes de eso voy a colocar la abreviatura de esta corporación. Ustedes pueden observar en su pantalla, dice AAC, coma y el año de publicación. En la primera cita que realice. Siempre debo de realizar esto cada vez que yo voy a citar una corporación o fundación o organización. Coloco en la primera cita el nombre completo, las siglas y el año de publicación. Cierro mi paréntesis. En las siguientes citas ya no necesito colocar el nombre completo porque ya lo hice en la primera. Entonces ya únicamente voy a colocar la abreviatura o las siglas y entre paréntesis voy a colocar el año de publicación. Esto es en forma narrativa. Si lo hago en forma parentética o en paréntesis, voy a adicionarle un elemento más que son los corchetes y lo vemos en la pantalla. Como todos los elementos van dentro del paréntesis porque estoy haciendo una cita en forma parentética o en paréntesis, recordemos los tres elementos van dentro de un paréntesis. Pero para colocar la abreviatura o las siglas, lo voy a separar con corchetes. Entonces coloco en la primera cita el nombre completo de la asociación, de la fundación, organización, y entre corchetes voy a colocar la abreviatura. Lo separo por una coma, coloco el año de publicación, el número de página y cierro mi paréntesis. En la siguiente cita ya no voy a tener necesidad de utilizar los corchetes porque ya me quedan las siglas. Entonces ya solo separo por una coma en las siguientes citas. Observemos el ejemplo, lo único que va a variar acá en una cita de autor corporativo cuando se hace entre paréntesis es que las siglas deben ir dentro de los corchetes. Cuando una organización, fundación, institución no tiene siglas, no es conocida para poder escribir sus siglas o su abreviatura, entonces se debe escribir el nombre tal cual como aparece. Si fuese en forma narrativa y la asociación, organización se llama Artesanías de Guatemala, así lo voy a colocar en la primera y citas subsiguientes porque no tiene siglas. Y le voy a colocar sus elementos, obviamente, el año de publicación y cuando usted termine su cita, pues coloca el número de página y si fuese entre paréntesis o en paréntesis, pues abro mi paréntesis y coloco el nombre completo de la asociación, el año de publicación y el número de página. ¿Qué sucede cuando tengo materiales que no tienen paginación? La norma me dice que debo de colocar la abreviación PAR, que significa párrafo. Ustedes pueden observar en su pantalla, a veces encontramos información en las páginas web y digo, bueno, no tiene número de página, pues, no es un documento como tal, pero me parece interesante o importante, entonces cuento los párrafos y coloco de qué párrafo lo tomé. Por eso debe de llevar todos los elementos y en lugar de colocar P de página voy a colocar par
el número de párrafo, cierro mi paréntesis y al finalizar pongo mi punto. Si es un material audiovisual, un video de YouTube, un programa de televisión, lo importante es poder colocar una marca de tiempo, porque obviamente ahí no voy a tener un número de párrafo, un número de página, en el caso de un video. Entonces, puedo extraer información importante de un video de YouTube y colocar la marca de tiempo. Observemos en el ejemplo, ahí está el autor de quien dijo la frase, está el año que se dijo, el año del video, y entre paréntesis coloco una marca de tiempo, que es en el minuto 25 segundo 36, ¿verdad? Esto ya me lo da la tecnología. Casos especiales. Vamos a ver estos 4 casos especiales, una cita de citas, una citación de leyes, una comunicación personal y cómo citar una fuente de un idioma extranjero. Una cita de citas es conocida también como cita secundaria o fuente secundaria y se refiere a encontrar el contenido original informado en otra fuente. Se recomienda siempre utilizar una fuente primaria al citar. Y las instrucciones para citar una fuente secundaria son las siguientes. En la lista de referencias proporciona una entrada para la fuente secundaria que utilizó. En el texto identifique la fuente primaria y escriba cómo se citó en y apunte la fuente secundaria. Entonces, en mi lista de referencias yo voy a proporcionar una entrada para la fuente secundaria que estoy consultando, aunque cuando yo realice mi cita, lo primero que va a aparecer es la información de la fuente primaria. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, inclúyalo también en la cita del texto. Obviamente, si usted está consultando un documento de carácter científico, un libro, usted va a tener ese año de publicación de la fuente primaria. ¿Por qué? Porque cuando el autor que usted está consultando realizó esa cita, le hizo su referencia correspondiente. Entonces usted va a ir al listado de referencias y de ahí va a obtener el año de publicación de esa fuente primaria. Observemos una cita de cita en forma narrativa. Me dice que debo citar la fuente primaria. Yo no estoy consultando a Bunge, sino que yo estoy consultando Naupas, que es un libro del año 2014. Esa es mi fuente secundaria, pero la norma me dice que yo debo citar primero la fuente primaria. Entonces, Naupas, el libro que estoy leyendo actualmente, cito a Bunge. Entonces, Bunge es el primero que va a aparecer en mi cita. Cuando se hace una cita de cita, la primera información que va a aparecer es de la fuente primaria. Entonces, para Bunge, abro paréntesis, coloco el año de publicación de la fuente primaria. Ya dijimos que de dónde lo voy a encontrar, pues en la lista de referencias. Como se citó, esa frase la debe colocar, como se citó en Naupas et al. Tiene et al porque Naupas tiene otros colaboradores en ese libro. Abro, coloco otra coma, el año de publicación, cierro el paréntesis y coloco mi cita textual. Abro comillas, coloco mi cita textual y al finalizar pongo el número de página y cierro con un punto. Una cita de citas es la que yo voy a extraer de un documento que yo esté consultando. En el documento que yo estoy leyendo encontré la información de un autor y ese autor está citado ahí, esa me parece valiosísima, entonces yo la puedo utilizar, pero tengo que llevar a cabo paso por paso tal y como me lo indica la norma. Sí lo puedo utilizar, pero con estas condiciones. Citando primero la fuente primaria y después
la fuente secundaria. Esto es en forma narrativa y dice la norma que debo de colocarlo en mi lista de referencias, pero no voy a colocar la fuente primaria porque no es esa la que yo estoy consultando. Voy a colocar la fuente secundaria. Por lo tanto, si yo consulté a Naupas, Naupas es el que va a aparecer en mi lista de referencias. Entonces, podemos ver el ejemplo. Dice información en la lista de referencias. Naupas, Mejía, Novoa y Villa Gómez. Recordemos que cuando es de 3 autores o más, está Naupas y se coloca de tal, ¿verdad? Por eso les decía que así estaba en el ejemplo y ahí está toda la información del libro. Si es una cita en paréntesis, toda la información va a ir al final. Coloco mi cita entre comillas, abro paréntesis y siempre va a ir primero la fuente primaria, Bunge, el año de publicación de la fuente primaria, como se citó en Naupas, el año de publicación de Naupas y el número de página. Todos los elementos van separados por una coma. Citar leyes y documentos legales. APA no tiene específicamente una forma de citar leyes y documentos legales, sino que se basa en el Blue Book, que es un libro o una fuente autorizada para citas legales, y APA hace uso de él para poder realizar la citación de los documentos legales. Si usted quiere citar un artículo de la Constitución de la República en forma narrativa, nos dice que debemos de colocar el artículo, el número del artículo, la sección y especificar que es de la Constitución Política de la República de Guatemala, si fuera de la República de Guatemala, ¿verdad? Observemos el ejemplo. Si la educación es un derecho humano al cual todos debemos tener acceso, tal como se indica en el artículo, coloco el número del artículo, cómo se llama el artículo, de qué sección lo tomé y que es de la Constitución Política de la República de Guatemala, y abro comillas y coloco el artículo tal cual aparece, ¿verdad? Ustedes pueden observar en la pantalla en color celeste los elementos, por eso se lo resalté con celestito ahí para que puedan observar la forma en cómo van colocados los elementos. La redacción puede variar obviamente, pero debe de llevar lo que dice la normativa. Si es en paréntesis, yo voy a copiar textualmente el artículo, cierro mis comillas y al finalizar coloco los 3 elementos. Voy a colocar en este caso la abreviatura de Constitución, que es const. Voy a separar por una coma el año de publicación de la Constitución y el número del artículo. Todas estas indicaciones no se nos van a quedar de la noche a la mañana, entonces siempre se les recomienda que ustedes puedan tener a la mano cuando están redactando sus informes de investigación un documento que los pueda apoyar. No quieran grabarse todo esto y decir, ay, qué complejo es. No, siempre necesitamos tener a la par un documento que nos vaya apoyando y que nos vaya indicando cómo van cada uno de los elementos. Leyes. Si es en forma narrativa y quiero citar una ley, dice que debo de colocar el artículo, el número del artículo, la sección y el nombre de la ley. Yo tomé un ejemplo de la ley de emisión del pensamiento y es en forma narrativa, entonces hago énfasis siempre de donde estoy extrayendo la información, en este caso la emisión de la ley de emisión del pensamiento. Entonces coloco primero artículo 15, capítulo 2, emisión del pensamiento por medio de radiodifusión y televisión, y me dicen que debo colocar el nombre de la ley, que es la ley de emisión del pensamiento. Después de esta información coloco mi cita, cierro mis comillas, coloco el punto. Si es una cita entre paréntesis, ya dijimos que los elementos van al final, ¿verdad? Copio textualmente
Abro las comillas, cierro comillas y al final coloco los tres elementos. El nombre de la ley, el año de publicación y el número del artículo. Si son comunicaciones personales, cartas privadas, notas, correos electrónicos, mensajes de grupo, de disposición archivados o privados, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y o similares, las podemos citar, mas no referenciar. ¿Por qué no las voy a referenciar? Porque no son recuperables. Un correo electrónico no va a estar disponible para todas las personas. Una carta privada tampoco, una entrevista personal tampoco. Entonces no van en la lista de referencias, pero sí las puedo citar dentro del texto. ¿Qué dice la norma? Acá me dice que no solamente voy a colocar el apellido del autor, como hemos venido recalcando, sino que debo de colocar primero las iniciales del comunicador o del autor. Entonces coloco las iniciales de su nombre, después el apellido, lo separo con una coma, indico que es una comunicación personal y de qué fecha es. Si es una entrevista, obviamente yo voy a poder colocar día, mes y año. Si es un correo electrónico, de igual forma. Si es una carta privada, de igual forma. Entonces, estos elementos los puedo obtener fácilmente si es una comunicación personal. Entonces, aquí se agregan los elementos que no solo va el apellido, sino también deben de ir las iniciales. Y la regla dice que no se incluye en la lista de referencias bibliográficas por no ser recuperable. Citar una fuente de un idioma extranjero. Si es una traducción propia, se considera como una paráfrasis porque la traducción ya no es una cita textual del documento original. Entonces, si yo quiero utilizar una cita de un idioma extranjero, generalmente utilizamos en inglés, ¿verdad? Si está en inglés y yo quiero utilizarla, entonces voy a colocarla, pero no va a ir entre comillas, porque al traducirla ya me la toman como que fuera una cita parafraseada. Podemos observar en el ejemplo, está la cita, no tiene comillas y los elementos están en paréntesis. Como es parafraseada, no necesariamente tengo que colocar el número de página, entonces únicamente aparece el apellido del autor y el año de publicación. Si es una cita original y traducción propia, es decir, si yo quiero colocar la cita original en el idioma inglés y quiero colocar la traducción en la parte de abajo, posteriormente a mi cita, que está en inglés, entonces la primera debo de colocarla entre comillas. La cita en el idioma extranjero debo colocarla entre comillas. Ustedes pueden observar el ejemplo en pantalla, porque la estoy copiando literalmente y está en inglés. Entonces la voy a copiar textualmente, va a aparecer entre comillas. Pero ya la traducción ya es una paráfrasis. Entonces acá yo utilizo los corchetes para indicar dónde empieza la traducción. Y entre paréntesis voy a colocar los elementos de la cita. El autor, el año de publicación y el número de página. Eso es cuando realizamos una cita de un idioma extranjero. Las reglas son las mismas. Si fuese una cita de menos de 40 palabras, aplico las normas. Si es una cita de más de 40 palabras, pues también aplico las normas, ¿verdad? Que tendría que ir en bloque. Pero estas son las instrucciones. Acá aparece el listado de referencias de donde consulté para tomar los ejemplos de la presentación y ustedes pueden también hacer uso de ellos. A continuación voy a dejar el uso de la palabra a la licenciada Saldimar porque ya me extendió un poquito y ella también tiene que exponer su tema. Entonces, al finalizar estaremos respondiendo sus dudas. Bueno, buenas tardes.
Como bien ya comentaron, mi nombre es Solimar Alvarado. Algunas personas pues ya me conocen y otras pues igual mucho gusto a todos y gracias por estar acá con nosotros. Y desde ya feliz día al bibliotecario a todos los que compartimos y trabajamos en esta bonita labor. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre las referencias en Norma APA séptima edición. Sin embargo, antes de hablarles de esto, les quiero compartir que si ustedes bien saben, como investigadores o cuando vamos a hacer una investigación, siempre pues lo primero que empezamos haciendo es la búsqueda de información, ¿verdad? Y a veces pues nos preguntamos dónde vamos a empezar a hacerla, cómo la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces es importante que hoy por hoy, que pues no podemos hacer visita de las bibliotecas, hay bastantes fuentes, ¿verdad? Que podemos consultar en la red. Entonces están los buscadores académicos. Entonces en ellos ustedes van a encontrar mucho material bibliográfico, que van a encontrar tesis, artículos científicos, diferentes investigaciones, libros, ponencias que van a ayudar a sustentar su investigación. Entre ellos están pues los Google académicos, está Redalyc, Delnet, LatinDex. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, hay una serie de buscadores académicos que nosotros podemos consultar. Entonces los invito a que cada vez que ustedes realicen una investigación, hagan una minería informacional y no se queden solo con lo primero que me aparece en Google y ahí solo eso voy a buscar, o si lo primero me apareció Wikipedia, pues solo eso lo voy a hacer. No quiero decir que no puedan colocar la información de Wikipedia, ¿verdad? Pero podemos ir más allá. Podemos ir más allá de buscar documentos que nos puedan sustentar y que tengan mayor realce, ¿verdad? Las investigaciones que otras personas hacen y que las podemos encontrar en los buscadores académicos. Incluso los invito también, la Biblioteca Central cuenta con una serie de buscadores académicos y estos están en línea, ¿verdad? Muchos, o la mayor parte de ellos ustedes pueden ingresar de manera rápida, a diferencia de libro, que ahí sí, al parecer tienen que ir o escribir a Biblioteca Central y solicitar acceso al buscador, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ahí está el ejemplo de todo lo que ellos tienen, ¿verdad? Y estas pues son herramientas de gran ayuda para todo tipo de estudios. Y como bien les decía, cuentan con fuentes confiables que dan respaldo a su investigación. Entonces, si bien ustedes, pues a veces algunos colocan de pretexto, bueno, pues no encontré mayor información porque la biblioteca estaba cerrada o en la web no encontré, pues hoy no pueden poner pretextos, ¿verdad? Hay una serie de buscadores académicos y la misma Biblioteca Central los tiene para ustedes de forma gratuita. Entonces los invito también a que lo puedan utilizar. También como universidad contamos con el repositorio institucional y este repositorio es de gran apoyo, ya que aquí usted va a encontrar toda la producción que ha realizado todo aquel que estudia en la universidad. Entonces aquí hay tesis, hay revistas, están los artículos, alguno que otro libro pues que se puede publicar, porque los autores de alguna manera permitan, ¿verdad? O dan su derecho de que pueda ser este libre, pero aquí también ustedes lo pueden encontrar. Entonces, cada unidad o cada facultad pues tiene o está en la obligación de ingresar material bibliográfico acá para que este se pueda visualizar. Está también la biblioteca virtual de la DIG. Aquí también aquí se puede visualizar un sinnúmero de investigaciones que han realizado. Aquí los invito también, pueden ingresar y ahí hay varias investigaciones que pueden ser de mucha ayuda para ustedes y las investigaciones que ustedes vengan realizando, ¿verdad? Ahí hay bastante de todos los años, entonces sí, también pueden visitar la plataforma que ellos tienen. Retomando un poquito lo que hablaba la licenciada Karina sobre las citas bibliográficas,
Solo para refrescar, pueden tener en cuenta que las citas bibliográficas pues cuentan con 3 elementos, ¿verdad? Que son autor, fecha de publicación y número de página. Recuerden que yo soy el que decido qué tipo de cita hago. O sea, si yo quiero hacer solo en mi documento citas narrativas, solo citas narrativas voy a hacer, ¿verdad? Yo decido, o sea, no es porque APA, o sea, porque desde el momento en que me digan, mira, tiene que utilizar APA, entonces debo utilizar solo cita narrativa, ¿verdad? O solo cita parafraseada. Yo decido, porque esto es un juego de palabras, y yo decido. Siempre recuerden que están los 3 tipos de cita, ¿verdad? Que está la cita parafraseada, y como bien decían los elementos, esta es opcional incluir el número de página. O sea, aquí no es necesario. Ustedes deciden si lo colocan o no. Sin embargo, en las citas narrativas y las citas en paréntesis, estas sí son obligatorios los números de página, ¿verdad? Porque aquí pues estamos colocando de forma literal lo que estamos copiando de la fuente. Entonces recuerden que podemos hacer citas de menos de 40 palabras, que estas van con comilla, y las citas que son de más de 40 palabras, que estas van en bloque. ¿Sí? Entonces aquí, pues yo decido, si en una cita narrativa, digamos, yo quiero resaltar al autor, entonces yo decido colocar al autor al inicio de la cita y todos los demás elementos al final. O sea, que yo hago la cita narrativa, que yo vengo redactando mi investigación y resulta que la información que yo vengo redactando tiene bastante congruencia con la cita que voy a colocar y yo no quiero que se pierda ese hilo. Entonces vengo yo, coloco la cita y al final, pues yo ya coloco toda la información, ¿verdad? Que es cita en paréntesis. O bien, como yo les digo, si ustedes quieren resaltar al autor al principio y dejar todo al final. O este es un juego de palabras, ustedes deciden cómo colocarlo. Quise colocar este ejemplo porque esto es un ejemplo para todos aquellos que utilizan Word para hacer sus referencias y sus citas. Entonces, si nosotros vamos a utilizar Word, recuerden que Word solo me saca esto, ¿verdad? Solo me saca apellido y año de publicación. Y he tenido la oportunidad de ver bastantes trabajos, bastantes investigaciones, y resulta que solo, o sea, va la cita y solo es esta información, va otro párrafo y solo es esta información, y otro párrafo y así van todos los párrafos. Entonces, a simple vista, yo puedo decir que esta es una cita parafraseada, pero cuando ya vamos o ya vamos leyendo, ya vamos pues analizando más la información, resulta que no son citas parafraseadas, resulta que son citas narrativas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como ahora, ustedes bien ya saben, ahora ustedes saben que una cita narrativa, si es de menos de 40 palabras, va entre comillas, y si es de más de 40 palabras, va en bloque. Pero eso no me lo saca Word. Word no me saca esto. O sea, esto, si yo utilizo Word porque es igual válido que lo puedo utilizar, usted tiene que hacer todos esos cambios, ¿verdad? Usted tiene que hacer las comillas cuando vayan comillas y usted tiene que colocar el párrafo en bloque cuando este va en bloque. Aquí pueden ver, también Word lo que me permite es poder editar, ¿verdad? Bueno, yo ya saqué, ya coloqué las comillas donde van, ya coloqué el bloque, si este es en bloque. Entonces, ahora bien, tengo que agregar el número de página, ¿verdad? Porque según las normas me indica que esta tiene que llevar un número de página. Entonces, si yo le doy editar cita, lo primero que me va a permitir es colocar pues el número, ¿verdad? De página. Pero resulta que cuando ya todo está completo, me saca la abreviatura PAG. Y entonces, APA no me dice que tiene que ir la abreviatura PAG, ¿verdad? APA me dice que solo tiene que ir P punto y el número de página. Entonces yo voy a hacer y voy a convertir mi cita en texto estático. Entonces ahí ya me permite agregar los elementos que le faltan o que yo considere que le faltan a mi cita. Entonces, como les digo, ustedes pueden utilizar Word para hacer sus citas, para hacer sus referencias, siempre y cuando ustedes también tengan su guía a la par y ustedes puedan evaluar si hay elementos que faltan tanto en sus citas como en sus referencias y ustedes de forma manual los tengan que agregar. Entonces, igual es válido, lo pueden hacer.
Ahora vamos a entrar un poquito ya a lo que es de las referencias de normas APA. Entonces, hay ciertos elementos que tienen que llevar, más que elementos, ¿verdad? Algunas situaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, APA nos dice que el título de la página debe ser referencias. ¿Por qué coloqué esto? Porque en algunas oportunidades he visto algunos trabajos que algunos tienen referencias, otros tienen referencias bibliográficas, otros solo tienen bibliografías y aún utilizan el término y grafía. Entonces, cuando utilizamos APA, no vamos a utilizar ni bibliografía, ni grafía, y menos referencias bibliográficas, ¿verdad? Solo la palabra referencias. Es lo único que vamos a colocar. Aquí bien dice, cada referencia debe tener sangría francesa a partir de la segunda línea. En la lista de referencias debe aparecer solo la información citada. ¿Qué pasa? O sea, si yo tengo 10 citas de diferente autor, por lo tanto voy a tener 10 referencias, ¿sí? O sea, algunas personas ven y me dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre referencia y bibliografía? Cuando utilizo yo referencias, voy a colocar solo la información que cito en la investigación que yo estoy realizando, ¿verdad? Ahora, si yo utilizo bibliografías, pues estas me sirven como una fuente para yo poder leer, analizar y yo poder convertirla en conocimiento y luego plasmarla en mi investigación. Sin embargo, pues esta no va dentro de la lista de referencias. Entonces, ojo con eso. Yo utilizo APA, por lo tanto, si son 10 citas, son 10 referencias. Solo lo que cito tiene que aparecer en la lista de referencias. Única y exclusivamente. Si yo utilicé 20 libros y los 20, los otros, pues no me sirvieron nada más, como les digo, para fundamentar, pero que yo convertí en conocimiento esa información y luego la trasladé, entonces esa no es necesario que vaya, ¿sí? Es importante que por cada cita que ustedes hagan, abajo de la cita, ustedes coloquen un análisis o su conocimiento, ¿verdad? O sea, no hagan cita tras cita tras cita, porque pues entonces como lector o como revisor, pues yo veo y digo, bueno, ¿y dónde está el análisis? ¿Dónde está su conocimiento? O sea, no hagan cita tras cita, o sea, hagan una cita y coloquen un análisis, plasmen su conocimiento, ¿verdad? Entonces es importante eso. Luego dice, en la lista de referencias, como bien les decía, debe aparecer solo la información citada y la lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente. Aquí no importa, ¿verdad? Si hay artículos, si hay de páginas web, si hay tesis. Aquí ustedes la ordenan de orden alfabético. No importando cuál fue la fuente, usted de orden alfabético. Esta, como pueden visualizar, así se tendría que ver su lista de referencias, ¿verdad? Al final. Como bien les decía, a partir de la segunda línea, ya utilizamos sangría francesa. Aquí ya les voy a hablar sobre los elementos que debe llevar una referencia. Entonces, APA me dice que los elementos que debo colocar es información del autor, que es apellido, iniciales del nombre. Información de la fecha de publicación, que esta va entre paréntesis. Información del título, que este va en cursiva. Información de la fuente o el URL donde yo obtuve, ¿verdad? Esto. Y cada elemento va separado por un punto. Ojo con eso, ¿verdad? Cada elemento va separado por un punto. También APA menciona que hay unas variaciones, ¿verdad? Comparado con las otras, tal vez con la sexta edición, digamos, de APA. Entonces, en cuanto al número de autores. Entonces, ¿qué me dice APA? Que yo puedo utilizar 2 autores y puedo separarlos esto con la I, digamos, la I comercial que utilizamos, o con el signo ampersand. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Ojo, si yo utilizo solo la I, en todas mis referencias debe ir solo I, ¿verdad? Porque debo estandarizarlo.
Si utilizo ampersand, eso lo utilizo en todas también, porque debo estandarizar como yo quiero que vayan, ¿verdad? Al final, si coloco solo i o solo ampersand, pero no traten de que no vaya que unas con una y otras con el signo, ¿verdad? O sea, todas que vayan igual. APA también nos dice que podemos colocar hasta 20 autores. Entonces, si usted tiene 20 autores, eso es lo máximo que APA nos dice la regla, ¿verdad? Que podemos colocar. Entonces dice, va, cuando hay de 2 a 20 autores, podemos utilizar, como les dije, ya sea la i o el ampersand, antes del nombre del autor final, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que coloqué apellido A, B, C. No es que deban de ir en orden alfabético, sino que ustedes van a colocar los autores según como aparezca o como vaya apareciendo el orden en el libro o en la fuente que ustedes están consultando. ¿Qué pasa cuando yo tengo un documento que tiene más de 20 autores? O tiene, no sé, tiene 21 autores, digamos, pero APA dice que solo pueden aparecer 20, ¿verdad? Entonces yo, bueno, pero tal vez no lo van a anotar y voy a colocar el 21, pues no, ¿verdad? O sea, usted debe colocar solo 20. Entonces debemos de incluir los nombres de los primeros 19 autores. Luego vamos a insertar los puntos suspensivos, que vamos a utilizar 3 puntos. Y luego se agrega el nombre del último autor, ¿verdad? En este caso, si eran 21 autor, yo agrego 19 y voy a colocar el número 21. Y así viceversa, ¿verdad? Agrego 19 y coloco el número 30, ¿sí? Entonces, APA sí me hace énfasis en esta variación que tienen, ¿verdad? Para la 7ª edición. De igual forma, también hay variaciones en cuanto a los apellidos compuestos que llama. Entonces, de repente nos vamos a encontrar con del Valle, de la Vega, de la Roche, de la Osa. Entonces, bueno, nosotros, bueno, pero me está pidiendo el autor, ¿verdad? El apellido. Entonces, pues algunas veces podemos colocar solo Vega, ¿verdad? Pero como son apellidos compuestos, APA me dice que deben de ir el apellido completo, ¿verdad? Entonces debe incluir las partes del apellido completo, en este caso de la Hoz, del Valle, coma, y la inicial del nombre o de los nombres, ¿verdad? También existen lo que son los apellidos, también esta otra manera del apellido compuesto. Van a encontrar apellidos que llevan un guión. Entonces, pues está Rodríguez, guión López, Vázquez, guión García. Esto pues representa un apellido, ¿verdad? Entonces debemos incluir también estos 2 apellidos. Y si hubiera, digamos, Rodríguez, López, Vázquez, entonces pues igual agregamos, lo que nos dice APA es que tenemos que agregar los apellidos compuestos. También, cuando tenemos un autor institucional, se debe escribir el nombre completo de la institución y no las siglas, y no abreviaturas, me dice APA, ¿verdad? Entonces, Ministerio de Salud, Asociación Nacional de Municipalidades, el Ministerio de Educación, el organismo judicial, pues no vamos a colocar solo OJ. No, tenemos que colocar, cuando se trate de un autor institucional, el nombre completo. Ojo con eso. En cuanto podemos, o que varían los nombres, es en las citas, ¿verdad? Que recuerden que la primera cita sí lo ponemos completo y a partir de la segunda cita ya colocamos sus siglas. Pero en el caso de la referencia, sí no, tenemos que colocar el nombre completo. Acá les voy a coloqué la verdad o coloqué solo ejemplos de las referencias de los documentos que más utilizamos, ¿verdad? O los más básicos. Está en este caso un libro. Acá ustedes pueden ver que este libro solo tiene un autor, ¿verdad? Perdón, un apellido. Entonces, por lo tanto, pues vamos a colocar solo un apellido, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver, según los elementos, pues nos dice APA que va apellido inicial del nombre, apellido inicial del nombre, aquí utilicé I, la fecha de publicación, el título, digamos en cursiva, y APA en la 7ª edición me dice que aquí yo ya no debo colocar el país, sino que solo debo colocar la editorial. Ojo con esto. O sea, aquí, si ustedes están utilizando otra versión, ahí pues sí les pedí el país, ¿verdad? En esta edición ya no indica que debemos de colocar el país. Aquí solo debemos de colocar
la editorial. Está la referencia de un libro, de una versión de un libro electrónico. Entonces igual pueden ver ustedes los elementos: apellido inicial del nombre, el año de publicación, el título que va en cursiva, la sexta edición. Ustedes ya saben, o sea, si quieren colocar una edición, saben que a partir de la segunda ya colocamos pues la edición que corresponde, ¿verdad? A partir de la segunda, aún así sea una versión electrónica de un libro, debemos de colocar la editorial y debemos de colocar el URL de donde estamos extrayendo la información. Hay un ejemplo de una referencia de un autor institucional. En este caso, pues puse ejemplo a Gies. Entonces, APA me dice que debo colocar el nombre completo de la institución. En corchetes debo colocar sus siglas, la fecha de publicación, el título y el URL. Si ustedes pueden ver en cada elemento, ustedes pueden ver que cada elemento va separado por un punto, como me indicó APA que debe ir separado, ¿verdad? Está la referencia de una tesis también. Entonces, aquí está igual los elementos: apellido, inicial del nombre, año de publicación, el título en cursiva. A diferencia que cuando es en tesis, nosotros debemos de colocar el tipo de tesis que es, la institución a la que pertenece, que eso lo hacemos en corchete. Debemos de colocar la base de datos donde nosotros estamos sacando o estamos extrayendo la tesis y el URL. ¿Sí? Entonces aquí es importante que debemos de, como les digo, o sea, aquí agrega la base de datos, ¿verdad? Que debemos de colocarlo. Esto pues lo saqué del repositorio institucional. También está en la referencia de leyes. Quiero hacer la observación. Acá, pues yo les estoy dando, es una adaptación, porque recuérdense que ya para séptima edición, pues todavía no ha sacado una versión en español. Entonces las versiones que hay en español son adaptaciones. Incluso APA en la séptima edición, pues ellos hacen como una serie de observaciones para hacer tanto citas y referencias de leyes, pero son aplicadas, o la información que tenemos que sacar de la de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues estas son adaptaciones que han creado. Entonces, pues igual nos dicen las personas que han hecho estas adaptaciones que debemos de colocar o de tener presente siempre, ¿verdad? Cuando hacemos una ley, que es el título, la fuente y la fecha. Entonces, en este caso, está la información de que coloqué este ejemplo. Entonces me dice, ¿verdad? Que tiene que ir el título de la ley, el año en que esta fue aprobada, la fuente, digamos, o la fuente que está promulgando la ley, el número del decreto o el número de decreto. Y en este caso, pues siempre que aquí también nos indica que debemos de colocar dónde es publicada esta, ¿verdad? Entonces, pues esta fue en el Diario de Centroamérica, el número del diario y el link donde la podemos recuperar. Sí, entonces esto es bien importante, ¿verdad? Que siempre coloquemos el número, todos los datos que igual me dice APA, igual es, en este caso pues puse el ejemplo de un decreto, ¿verdad? Igual el orden va lo mismo para las demás. Lo mismo va cuando vamos a hacer una referencia de un artículo. En este caso, cuando hacemos la referencia de un artículo, es bien importante que tengamos en cuenta los aspectos que debemos de tomar de un artículo. Entonces el artículo me dice que debo tener en cuenta el autor del artículo, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, si hubiera volumen. Algunas no tienen volumen, solo tienen número. El número en este caso, el año que fue publicado y el rango de páginas. Si usted utilizó, digamos en este caso está el ejemplo de la 101 a la 122 y usted su cita la hizo en la página 110, no importa que solo haya utilizado la 110,
usted debe colocar el rango, ¿verdad? De dónde inicia y dónde finaliza ese artículo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo del artículo. Ustedes pueden ver aquí apellido, año de publicación, el nombre del artículo y el nombre de la revista. Ojo con esto, porque se recuerdan que yo les comenté que APA nos dice que los títulos van en cursiva. Sin embargo, ustedes pueden ver que en el artículo vamos a encontrar dos títulos, ¿verdad? Vamos a encontrar el título como tal del artículo y como título el nombre de la revista, ¿verdad? En este caso el nombre del artículo va normal y lo que vamos a colocar aquí en cursiva va a ser el nombre de la revista. De igual manera en cursiva vamos a colocar el volumen que tiene la revista, el número y el rango de páginas. Esto es cuando estamos pues colocando un artículo que no tiene link, ¿verdad? O sea, un artículo físico que estemos consultando. ¿Qué pasa si consulto un artículo en línea? Son exactamente los mismos elementos que yo debo colocar, a diferencia que les voy a colocar el link, en este caso, si existiera el link, o si estos tuvieran DOI, yo voy a colocar el URL del DOI que me aparece. ¿Sí? Entonces, a diferencia de todos los demás aspectos que ya pregunté, que ya comenté que van todos, debo agregarles el link o el DOI si estos tuvieran DOI. Actualmente, pues ahora están estos tipos de medios, ¿verdad? Que están en línea, que están en el Facebook, el Twitter, también buscamos videos y todo. Entonces, APA me dice, de igual manera que yo puedo utilizar información de esos medios, siempre y cuando en su momento los cite, y de igual manera, pues vaya a su referencia, ¿verdad? Entonces me dice que debo colocar autor, iniciales del autor, si hubiera una inicial del autor, o si hubiera como tal un autor, pero en este caso, pues en este ejemplo es pues una empresa, digamos, o un autor institucional o algo, entonces van los datos. Entre corchetes debemos colocar el usuario. En este caso, vamos a colocar la fecha, pero como ustedes pueden ver, no es la fecha, o sea, solo el año de publicación, sino coloco toda la fecha o la fecha que la consulté. ¿Por qué? Porque si su asesor o revisor más adelante quiere ver la información o la fuente exacta de donde usted la obtuvo, puede ser que usted la consultó en esta fecha, digamos, el 4 de mayo del 2020, y él la está revisando hasta ahorita. Y ahorita puede ser que ya no esté. Entonces, pues lo que se tiene con este tipo de medios en línea es que hoy están y puede ser que mañana ya no estén, ¿verdad? Entonces su respaldo es la fecha en que usted lo consultó. Entonces ustedes pueden ver aquí va la fecha, el título de la descripción del contenido, el nombre del sitio, que este es un Twitter, y la URL donde usted lo sacó. De la misma manera es con Facebook, ¿verdad? En este caso pues está el ejemplo de Facebook de la Real Academia Española. De igual manera, voy a colocar yo, si es en Facebook, voy a colocarlo la fecha, porque puede ser que la Real Academia Española hoy sacó el concepto que yo utilicé, lo sacó hoy, y puede ser que en un mes o 2 meses ese mismo término lo haya cambiado, ¿verdad? Y haya agregado o variado. Entonces, pero el que yo utilicé fue el de esa fecha, ¿verdad? Entonces, a mí el que me vale de esa fecha, así él haya variado 2 meses o 3 meses más, de igual manera. Si voy a hacer una cita como tal o información que voy a sacar de YouTube, de igual manera me dice APA que debo colocar apellido, inicial del nombre, la fecha de publicación, el nombre del video, la fuente y el URL. En este caso, de igual manera, ¿verdad? Que esto fue de una universidad, la fecha en que yo lo consulté, porque ustedes bien saben, igual en YouTube como en las otras fuentes, hoy están y mañana ya no están o suelen variar. Entonces su respaldo es la fecha en que usted lo consultó, ¿sí? Ese es su respaldo. Puede ser que también encontremos
referencias de fuentes de idioma extranjero. En este caso, APA nos dice que cuando hacemos una fuente de un idioma extranjero, sí tenemos que utilizar el signo. Entonces dice, colocamos apellido, iniciales del nombre, apellido inicial, la fecha de publicación. Tenemos que colocar el título en el idioma original y en corchetes hacemos la traducción, ¿verdad? Recuerden que pues aquí ya no va país, sino solo va editorial. Colocamos la editorial y el URL o la fuente donde podemos extraer el libro. Eso es en el caso de una fuente de idioma extranjero. Si ustedes pudieron ver en los otros ejemplos que yo puse, bueno, voy a poner más. El link que yo coloqué es corto, ¿verdad? Y solemos encontrarnos a veces documentos donde los links son demasiado largos y a veces nos hace, no sé, 2, incluso a veces hasta 3 líneas, ¿verdad? Cuando yo estoy haciendo las referencias. Entonces existen también estos acortadores de URL muy buenos que ustedes pueden utilizar. Y si consideran que el link es demasiado largo, pues igual les acorta y pueden ver acá, pues les sale como que bastante pequeño y de igual manera les lleva a la fuente. Entonces también los invito a que puedan utilizar los acortadores de URL. Yo la verdad los utilizo bastante y son bastante funcionales. Y esto les va a permitir que los links a la hora de hacer sus referencias sean pues bastante cortos. Ya ustedes sus referencias sean máximo de 2 o 3 líneas, pero ya incluido el link. Y no referencias que he visto que son de hasta 5 o 6 líneas, ¿verdad? Que la referencia como tal de la información que tiene ya de por sí es larga, son 3 líneas y a veces son 3 líneas de las URL que son tan largas. Entonces pueden utilizar eso para cortarlos. También están los gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos también son bastante útiles, me permiten ordenar, almacenar toda la información que yo busco y de igual manera me permite pues extraer la lista de referencias. Entonces también pues son válidos y son útiles que puedan utilizarlos. Y siempre, como les decía al principio, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar Word, pueden tener los gestores bibliográficos, pero tengan en cuenta que tienen que tener su guía para que ustedes puedan establecer si hay algún elemento que falta ahí y ustedes colocarlo de forma manual. Estas son las referencias de los documentos que utilicé para esta presentación. Este es mi correo electrónico, que realmente es el correo electrónico tanto de Karina como mío. Ustedes nos pueden escribir aquí y nosotros con mucho gusto les mandamos la información un poco más detallada o completa en el caso si quisieran ver pues más a detalle cómo van las citas ahorita en la 7ª edición o cómo van las referencias o otro tipo de otras fuentes. Un poco más a detalle y con gusto les mandamos la información. Entonces, gracias por estar acá. Esta es mi presentación. No sé, licenciado Nico, si tiene algo más. O si las preguntas. Nada más vamos a esperar a ver si alguien tiene preguntas. Creo que el licenciado Belisario, que es nuestro encargado de comunicación, recibe algunos mensajes. Vamos a esperar. Licenciado Belisario, ¿tendrá algunas preguntas, por favor? Gracias, licenciado Nicolás y licenciada Solimar. Solo si pudiera quitar su presentación, por favor. Claro. Había una pregunta, la voy a buscar. No sé si hay alguien más. También puede levantar la manita, por favor. Pero mientras tanto, Regina de la Vega dice, no es necesario colocar coma después del apellido del autor y antes de et al. En el caso de APA, o no sé, Karina, o conteste tú. Gracias. Gracias, Elimar. No, no es necesario. La regla APA dice apellido, solo el apellido del primer autor y seguido la frase de tal porque es y otros. No necesita colocar coma. Solo para aclararle a la licenciada o sea, si usted tiene como bien decía, los 3 autores, usted pone el primero coma, en el segundo coma, y en el último, ya cuando va el último autor, ahí sí ya no coloca coma, ya solo como bien decía la licenciada Karina, el autor y solo et al.
Muchas gracias, licenciadas. No sé si alguien más de los asistentes, por favor, podría hacer su pregunta a viva voz, levantando la manita. Aprovechando el espacio que tenemos aún, generalmente está para finalizar a la 1 y creo que estamos a buen tiempo. Buenas tardes. Solo tenía dudas y estoy viendo que están grabando esta conferencia. ¿Nos la van a compartir o cómo podemos accesar a ella? Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Efectivamente se está grabando, aparte de que se está transmitiendo en el Facebook Live de Biblioteca, se va a subir después al al YouTube de Biblioteca Central. Ahí pueden ver esta presentación, esta jornada, ¿verdad? Cristóbal, no veo el apellido, pero Sí, muy buena tarde. Cristóbal Santizo. adelante, por favor. Gracias. Cuando se va a citar una entrevista, pero es entrevista presencial, se utiliza también el mismo formato de donde dicen comunicaciones personales, o hay un estilo distinto, puesto que debía de citar unas entrevistas y en APA sexta edición, que fue el que utilicé el año pasado, no encontré un formato específico y buscando en Google me tiraba a comunicación personal. Entonces no sé si es válido, puesto que yo quería citar el nombre de la entrevista y otros datos, y en la entrada de comunicación personal no tiene esa opción. Gracias. Debemos respetar la norma. APA séptima edición solo nos lo indica como comunicación personal. Sin embargo, tú puedes respetar la norma, pero dentro de la redacción de tu texto puedes colocar la información que desees, siempre que respetemos la norma. Por ejemplo, tú vas a citar una comunicación personal, pero deseas hacer énfasis en que es una entrevista, entonces redactas tu texto de tal forma que quede escrito que es una entrevista, sin necesidad de alterar los elementos que debe llevar la comunicación personal. No sé si me voy a entender. Sí, gracias, entendido. Adelante, licenciado Nicolás. Bien, muchas gracias. Entonces, les agradecemos a todos y nuestros agradecimientos a las licenciadas Karina Sete y Alma Solimar Alvarado por esta exposición tan interesante, abundante y muy excelente. La verdad, es una amplia exposición. Creo que hoy hemos aprendido todos, así que mil gracias, estimadas licenciadas. Gracias a ustedes por la paciencia y por haber participado en esta primera actividad. Les queremos invitar para el martes 28 de septiembre, siempre en horario de 11 de la mañana en adelante. Vamos a tener una exposición sobre las bibliotecas y la preservación del patrimonio documental en la época actual. Esta estará a cargo de la maestra Lisbeth Barrientos, así que esperamos contar con su asistencia. Y una vez más queremos felicitar a los bibliotecarios guatemaltecos, a aquellos que son graduados y los que se dedican sin ser graduados a este tipo de actividad tan bonita, tan interesante y tan gratificante. Así que gracias a todos por su asistencia. Por el momento damos por terminada esta actividad del día de hoy y les pedimos por favor que concreten sus datos para que se les envíe su diploma respectivo. Para todos, muy buena tarde, cuídense bastante y un feliz día.